Miren todas las causas al final, yo he tratado de resumir, pero todas las causas de fosfatasa alcalina elevada, ¿no? Como decíamos, la sed hepática, para nosotros a la cabeza, la ¿no? Coledocolitiasis, ¿no? Y mira que la gente en el Perú produce muchas piedras, y la coledocolitiasis, incluso el paciente ya habiendo sido operado, colecistectomizado, el paciente sigue produciendo piedras en la vía biliar, ¿no? Para satisfacción de los cirujanos, o sea, sigue, y para satisfacción de los gastroenterólogos, porque generalmente las vías en vía biliar son más terreno hoy en día del gastroenterólogo, ¿no? Hace su CEPRE, se sacan por CEPRE, ¿no? Entonces, pero que no sonrían mucho, porque ya está llegando cada vez más el litotriptor de vías biliares, así que le va a quitar negocio. Pero claro, lo va a aplicar probablemente que lo aplique va a ser el gastroenterólogo también. Igual que el urólogo, él aplica su ultrasonido, ¿no? Es que también tienen que canalizar al final, ¿no? Ahora, que sea maligno es más raro, pero en páncreas, ¿quién va a ser? Cabeza, no cuerpo, no cola. Puede ser cabeza, proceso uncinado, pero cabeza, ¿no? La neoplasia de vesícula biliar en el Perú tiene mucha, es una neoplasia no infrecuente, ¿eh? Es una neoplasia que después vamos a ver cuando en un momento veamos marcadores tumorales que eleva 6 y 9 mucho, eleva muy parecido, a veces nos confunde con el páncreas, va mucha ictericia, y generalmente en pacientes, obviamente adultos mayores, es una neoplasia no infrecuente en ambos sexos, ¿no? La de la ampolla es un cuadro clínico típico, son ictericias intermitentes, es generalmente intermitencia de ictericias, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Después tenemos las estrecheces biliares, ¿no? La colangitis esclerosante primaria es un diagnóstico muy bonito, muy difícil. Cuando hagamos imágenes, yo le voy a presentar radiología, le voy a presentar ahí la típica imagen que a veces por ahí alguna vez he visto, no en el Perú, pero he visto en otros exámenes, típica imagen de árbol de Navidad en una pancreatografía. Entonces, cuando hace una pancreatografía, una colangitis esclerosante, meten el contraste y aparece la imagen del árbol biliar como si tuviera bolitas. Y de verdad parece un árbol de Navidad. Eso se llama el típico imagen, esa imagen patognomónica de la colangitis esclerosante, ¿no? Ahí lo vamos a poner cuando revisemos imágenes. La colangitis esclerosante es un diagnóstico, no se ve en muchos pacientes, bueno, hemos visto una buena cantidad, la incidencia es 1 en 2 millones, más o menos, una incidencia baja, o sea, imagínense la cantidad de pacientes que hay, no son muchas, pero son pacientes que tienen una evolución muy triste, una enfermedad autoinmune, que se asocia a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Se asocia a veces a colitis, a enfermedad inflamatoria intestinal, se asocia a veces a Sjögren, se asocia a algunas enfermedades, a unos otros complejos autoinmunes, ¿no? Pacientes que mueren muy mal, mueren haciendo unas ictericias brutales, que son las ictericias más brutales, que había llegado a haber 60 ictericias, el paciente todavía está vivo, y son pacientes muy pluríticos, muy triste realmente. Las colestasis, como decíamos, intrahepáticas, hay que tener siempre en cuenta drogas. La colangitis biliar, miren como acá ya está como colangitis, ¿no? Eso es la cirrosis biliar primaria, antiguamente llamada cirrosis biliar primaria, pero que en el examen le van a llamar cirrosis biliar primaria. No creo, si le ponen colangitis me corto un dedo, no creo que lo pongan como colangitis, le van a ponerlo cirrosis biliar primaria, ¿no? Pero esto ya tiene unos cuantos añitos nada más. Y la colangitis esclerosante primaria también, entonces tener en cuenta, y las causas hepáticas, la hepatitis clásica, o sea, la elevación ya de las colestasis más clásicas, ¿no? Hepatitis viral, cirrosis, ¿no? Infiltrativas, ¿no? Y las causas no hepáticas, incluso hasta crecimiento, ¿no? Como habíamos visto de la fosfatasa alcalina. DHL se eleva en mucho, o sea, el DHL se asocia pues a toda necrosis de tejido, siempre va a elevar DHL, ¿no? Entonces DHL no es específico. ¿Y qué utilidad le podemos dar realmente a DHL? A DHL, no estoy hablando de la empresa DHL por si acaso, DHL en hematología se comporta como un marcador tumoral, o sea, en hematología es un marcador tumoral. Los marcadores tumorales hematológicos son DHL y beta 2 microglobulina, ¿ok? DHL y beta 2 microglobulina.
Entonces el DHL, cuando tú sospechas que el paciente puede tener una neoplasia hematológica, un linfo mieloproliferativo, un mieloproliferativo, un linfoproliferativo, ¿cuál es la diferencia? Mieloproliferativo, visitopenias, ¿no? O sea, las peñas. Entonces, ahí tú puedes sospechar en mieloproliferativo. Y linfo, tiene que haber adenopatías. Y si tiene pancitopenia más adenopatías, justo tenemos uno que ha ingresado ahorita, es un linfo mieloproliferativo. Entonces, esos pacientes, cuando tú sospechas que eso es neoplásico, debe elevar el DHL, ¿no? Y no te descarta que no eleve, pero debe elevarte el DHL importantemente, y la beta 2 microglobulina. Y la beta 2 microglobulina es útil, salvo que esté por debajo de 30 de depuración de creatinina. Por debajo de 30 de depuración, la beta 2 microglobulina siempre está elevada, entonces ya no nos sirve, ya pierde su sensibilidad y especificidad. Pues pierde ahí, ¿no? Mientras, como decía, el DHL se puede asociar a todo: infarto de miocardio, infarto de vaso, necrosis. Entonces hay toda una lista larguísima. DHL siempre lo pedimos, importante. Cuando tienes, por ejemplo, rhabdomiolisis, claro, el marcador es CPK, pero DHL lo acompaña. Cuando tienes un infarto, claro, el marcador es CPK-MB, troponina, ¿no? I o T. DHL también hace la curvita de DHL para no ser ocioso, ¿no? Pero DHL, pero fundamentalmente acá en hematología es interesante. La relación TGO TGP, ¿no? O sea, la relación TGO transaminasas. Ahora estamos en transaminasas. TGP, la relación TGO-TGP es importante si es menor de 1, o sea, si es menor de 1, ¿qué quiere decir eso? Una TGP más alta, ¿no es cierto? O si la TGO es más alta, o sea, si es mayor de 1. Cuando es mayor de 1, vamos a las que son menor, cuando la TGO predomina, más estamos alrededor de la hepatitis alcohólica, la cirrosis alcohólica. Entonces uno dice, allá la relación. Mirar las transaminasas es mirarlos desde el punto de vista de la relación entre ambas. TGO arriba, o sea, la aspartato, ¿no? La aspartato es la AST, es la TGO arriba, TGP abajo. Entonces, si es mayor de 1, o sea, TGO prevalece, entonces eso va con alcohol, va con cirrosis, ¿no? Postnecrótica, o sea, la típica cirrosis viral, o por hepatitis, ¿no? Por hepatitis, o asociada a hígado graso no alcohólico, el NASH, ¿no? El asociado al NASH, el hígado graso no alcohólico, y la enfermedad de Wilson, que es rara, pero es la enfermedad por depósito de cobre, ¿no? Entonces, definitivamente, ahí tienes el predominio de TGO, o sea, mayor de 1. Y menor de 1, la lista es más rara, ¿no? Más larga, perdón, no rara, no más larga. O sea, inducida por drogas. La hepatitis inducida por drogas va a tener una relación mayor de TGP que TGO, o sea, es menor de 1, ¿ok? La hepatitis, las crónicas también pueden ser, ¿no? También pueden ser, pero en la etapa de hepatitis, mientras que en la etapa de cirrosis es al revés, ¿te das cuenta? En la etapa de hepatitis predomina el TGP, en la etapa de cirrosis predomina el TGO, ¿ok? El TGO, ¿no? Ocupacionales, hepatitis autoinmune, ¿no? Los fenómenos genéticos, todos ellos, respecto a la transaminasemia, evaluándolo dentro del contexto de esta posibilidad diagnóstica que uno tiene que hacer con estos pacientes. Condiciones de ictericia hepatocelular, tengamos ahí. Entonces yo le digo, ¿para qué evalúo? O sea, bilirrubina, ustedes ya saben la bilirrubina, pero me interesa saber las condiciones de ictericia hepatocelular. Entonces, clásicamente, hepatitis viral. Hepatitis viral desde la A a la E. La hepatitis por Epstein-Barr, que cada vez vemos más, la hepatitis por citomegalovirus, que se asocia mucho a pacientes inmunosuprimidos. El alcohol es otra condición de hepatitis alcohólica, ¿no? De condición hepatocelular. Por drogas, ¿no? Por drogas, hay drogas predecibles, el acetaminofén. Yo me reía la pasada, creo que les comentaba a ustedes, ¿no? De que en la residencia han preguntado como acetaminofén, y eso ya es la ociosidad, ni siquiera traducir bien, ¿no? Porque en realidad para nosotros esto es paracetamol, ¿no? Y también por ahí en otra pregunta no tradujeron y pusieron albuterol en lugar de salbutamol, ¿no? Bueno, eso ya es copiar la pregunta, copy-paste, ¿no? Traducción Google. Entonces al final
acetaminofén o paracetamol, ¿no? Máximo, ¿cuánto es hoy día? Ha bajado a 3 gramos, la dosis máxima diaria, ha bajado a 3 gramos, ¿ok? Fue 6 hace unos años, hace una década, bajó a 4, ahora 3. Pero ¿cuál es el problema realmente del paracetamol? El problema del paracetamol es su asociación, ya se sabe, ya con alcohol. Entonces, mientras tú no tomes alcohol, paracetamol probablemente nunca te hace problemas. La primera causa de falla hepática que va a trasplante en el primer mundo, hoy en día, ahora es un boom porque ya es la primera causa en Estados Unidos, en Europa ya lo era hace muchos años, es justamente el uso de paracetamol, acetaminofén. Pero ahora ya se sabe que esto se asocia mucho al el uso de alcohol. Y todos sabemos que el alcohol en Europa, en Estados Unidos, se usa más que acá, lejos, ¿no? La gente ya toma todos los días. O sea, sale de tu clase de residencia, en Cuequis, y te vas al frente y te tomas un par de chelas y te vas a tu casa. Eso en cualquier parte del mundo es normal, ¿no? Se llama ¿cómo se llama? Tiene un nombre, le dicen el post, ¿cómo es? El after job, ¿no? El clásico after job, donde todo el mundo se encuentra en un bar, sale de trabajo, trabaja por te tomas tus cuantos traguitos, un par de horas y te vas a tu casa. Clásico. Yo francamente lo aconsejaría, porque eso baja el estrés, ¿no? Pero no tomen paracetamol con eso. Y es que los americanos, los europeos tienen toleran mucho mejor el alcohol, porque ellos son sobrevivientes de la gran epidemia cólera del siglo XIV. 88 años con cólera, ¿no? O sea, parece una vida de cólera, ¿no? 88, 3 generaciones prácticamente, una Europa que tenía casi 100 millones de habitantes en 1308 y terminó con menos de 20 millones de habitantes. O sea, no solamente no creció, sino decreció en 5 veces, ¿no? ¿Y por qué fue? ¿Quiénes sobrevivieron? Sobrevivieron los que tomaban alcohol. Porque no tomaban agua. Y la gente decía, porque el agua siempre estaba llena de heces, el agua la recogían del riachuelo y ahí mismo hacían sus deposiciones. Entonces la gente decía, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué los curas no se enferman? Porque los curas toman vino o toman cerveza, esos no son sonsos. Entonces los curas, entonces los más sonsos decían, no, los curas no se enferman porque eso es protección divina, no, era porque esos eran borrachines. Entonces los más vivos se dieron cuenta y dijeron, estos toman alcohol, no, yo también tomo lo mismo, cerveza o vino. Y esos fueron los que sobrevivieron. Y entonces se acostumbraron durante 3 generaciones, sobrevivieron y se acostumbraron las siguientes generaciones a seguir tomando diario, y se olvidaron de tomar el agua. Claro, ahora los europeos van a cambiar, entre unos 100 años de repente va a ser diferente, porque ahora son los locos agua, ¿no? Pero también siguen tomando su alcohol de todas maneras. Y es por eso que esta asociación paracetamol-alcohol es fuerte en ellos. Mientras que nosotros no tanto. Sin embargo, nuestra gente, como no tiene, especialmente la gente autóctona, no tiene esa capacidad de acetilar, entonces rápidamente incluso hacen cirrosis alcohólica. Y muy jóvenes. Hay pueblos en la sierra donde sin haber consumido demasiado alcohol, hay un pueblo, me acuerdo, que se publicó donde el hombre más viejo tenía 35 años, ¿no? Y la primera causa de muerte era cirrosis alcohólica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Toxinas, y estas toxinas son raras, excepto estas que sí, ¿no? Ahí los cajamarquinos deben haber visto, ¿no? Una vez, donde esas comunidades que cultivan hongos salvajes, ¿no? No son hongos salvajes, son hongos que incluso los comercializan, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos pueden producir daño hepático, ¿no? No son los clásicos hongos, ¿no? Incluso creo que hacen hasta un panetón con esos hongos, ¿no? Claro, dicen que es muy rico. Hepatitis autoinmune, bueno, después ya, pero no lo tomen con alcohol. Y bueno, las causas, ¿no? Como ya habíamos hablado, las no conjugadas y las conjugadas, ya sabemos ya, extrahepáticas, coledocolitiasis, intrahepáticas, hepatitis viral, hepatitis alcohólica, ¿no? Hepatitis crónica. Y en las causas de ictericia no conjugada, bueno, puede ser incremento de la producción, ¿no? Extravascular, hemólisis, por ejemplo, ¿no? Enfermedad de Wilson, la hemólisis intravascular, o por deterioro, ¿no? De la recaptación en el hígado, ¿no? Falla cardíaca, portosistémica. También acordarse del síndrome Gilbert, que está entre 3 y 5% de la población general. Esto es lo más frecuente, ¿no? Un Gilbert clásico, una persona joven,
que de pronto por ahí, ¿qué cosa suele precipitarlo? ¿Qué cosa suele precipitar el Gilbert? El Gilbert lo suele precipitar, ¿no? El frío, las infecciones, el estrés. Entonces, en un contexto de una pregunta, en un examen, generalmente, ¿qué le van a poner? Paciente un joven que hace una ictericia leve, hace cuadro ictérico, de escleras fundamentalmente, y que, ¿no? Post infección o post exposición al frío o también al alcohol. Entonces, definitivamente, ese paciente es un Gilbert, ¿no? Es un Gilbert. Si yo me infecto de hepatitis A, que no lo he hecho todavía, que yo me infecto y hasta ahora no sé por qué, no como hasta en el chino del frente, pero cuando yo estudié en San Marcos, así que nosotros éramos 80% de carretilla, 20% en la calle, ¿no? Entonces, y nunca hemos hecho hepatitis A. Entonces, bueno, ya está descubierto que genéticamente hay gente predispuesta y hay gente que no. Es increíble, ¿no? Entonces también hay toda esa, la genética siempre manda, ¿no? Pero el asunto es que lo primero que en la hepatitis A es lo interesante. En la hepatitis A hay una vacunación. Entonces, no sé si alguna vez puede ser motivo, pero ¿qué cosa hace uno? Uno hace primero anticuerpo IgM, hace el anticuerpo IgM en la fase justamente clínica de síntomas. Primero aparece el antígeno, que ya no se dose, y hoy en día lo que se dosa fundamentalmente es el IgM para demostrar la etapa aguda de la IgA. Entonces, cuando ustedes dicen ya, paciente está con hepatitis, IgM para virus, para IgM, no IgG. El IgG se pide cuando lo has vacunado, ¿ok? Así que no la van a gastar por gusto. Tu IgM de A, punto. Ahí queda no hay ningún problema. En el caso del B, la cosa es diferente. Entonces tenemos en el B tenemos, ¿no? Los antígenos y tenemos los anticuerpos. Lo primero que aparece obviamente es el antígeno de superficie, ¿no? El antígeno de superficie. Pero hay un antígeno core. Ese antígeno core no se suele dosar, excepto cuando hay duda diagnóstica. Y después ya les voy a contar por qué. Pero generalmente lo que se dosa es antígeno de superficie, antígeno de superficie, ¿no? Antígeno de superficie y el core. Y del core, ¿qué cosa es lo que se dosa primero? Como les decía, rápidamente del core, miren, rápidamente aparece el IgM de core. Rápidamente aparece el IgM del core. Rápidamente aparece. Entonces uno dice, ¿qué aparece primero? Superficie e IgM de core. Agudo. Ese es agudo. Si tiene IgM de core, es agudo. Esa es la etapa aguda. El paciente está en etapa aguda. Tiene superficie positivo, tiene IgM de core. Ya. Después ya va a aparecer tardíamente el IgG y el core total, ¿no? Lo que se llama el anticuerpo core total, ¿no es cierto? Después aparece el E, como ven acá abajo, ¿no? Aparece el antígeno E, y después aparece el anticuerpo anti-E. Y lo importante del anticuerpo anti-E, ¿no? El anti-E total, es básicamente que precede a la curación. Entonces yo tengo el E, que es infectante totalmente en ese momento, va a aparecer paralelo, y cuando me va a aparecer el anti-E, el D, generalmente precede o me anuncia la curación, ¿no? Es la primera etapa de la seroconversión. Si yo ya tengo anticuerpos contra E, ese paciente probablemente no va a ir ni a cronicidad ni nada. El paciente está en ventana de curación, ¿no? Ha hecho la primera seroconversión buena, positiva, ¿no? Por hacer anticuerpos contra el antígeno de replicación. Este es el antígeno de replicación clásico, ¿no? El core solamente sirve para marcar. ¿Y por qué es importante el core? Porque si yo he tenido hepatitis B, tengo que tener core. A veces lo único que tengo es core. Y si a mí, y cuando yo voy a curar, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer anticuerpo contra superficie. El anticuerpo contra superficie lo hago cuando curo, ¿ok? Pero anticuerpo contra superficie también lo puedo tener yo que estoy vacunado.
imagino que todos acá están vacunados, pero ¿cuántos se han hecho anticuerpos para probar que están bien vacunados? Les recomiendo que lo hagan, porque las cadenas de frío son malísimas. Yo siempre le cuento eso a mis alumnos, a todo el mundo. Yo entré a trabajar a Sauder en el año 94, ¿no? Primero hice plata y después la residencia. Me entré a trabajar con los gringos, ¿no? Y me pusieron la Abrix, que recién tenía 2 años recién de lanzada al mercado en el mundo. Traían la Abrix original, me vacunaron ahí en Sauder, todo bacán. Entré a la residencia, a la enfermedad ocupacional, y dije, estoy vacunado. Entonces le hacemos el dosaje, 0. Tenía 0 anticuerpos. Muy bien, esa Abrix, y yo les avisé, al toque llamó, caen de frío. Claro, pasó por aduana peruana, que es como pasar por los quintos infiernos, y caen de frío, se fue al cacho. Y al final no servía para nada. Me pusieron la cubana, ¿no? Todo el mundo se queja, me puse la cubana y se fiebre de todo, y hice como más de 2000, al mes ya estaba con más de 2000 anticuerpos, o sea, sirvió, ¿no? Entonces, moraleja, hay que hacerse, ¿no? Y a uno se hace anualmente, a nosotros nos hacen el anticuerpo. Cuando está bajando, es la mejor manera de vacunarse, un refuerzo. Entonces, ahí viene, si yo tengo anticuerpo y vacuna, no puedo tener core. No puedo tener, si yo tengo anticuerpo core, ¿no? El IgG core, o el total de core, ¿no? Anticuerpo. Si yo tengo el anticuerpo core y tengo anticuerpo contra superficie, entonces estoy curado, pero tuve el virus, o sea, estuve con hepatitis en algún momento, ¿ok? Si yo solamente tengo el anticuerpo contra superficie, estoy vacunado. Ahorita lo vamos a revisar con más calma eso. En la hepatitis C, ¿no? Este es un RNA virus, ¿no? Este es un RNA virus como el VIH. En la hepatitis C antiguamente se hacía pruebas de antígeno, ahora se hace solamente de anticuerpo. Ese antígeno se llamaba antiguamente el antígeno milanés, ¿no? No tiene que ver con la Milán, el antígeno milanés. La hepatitis C es una hepatitis que apareció primero como una hepatitis post, post-transfusional netamente, o una hepatitis post diálisis, o sea, pacientes en diálisis, y así lo veíamos en esa época. Cuando yo recién terminaba de estudiar, eso se llamaba hepatitis no A, no B, no le ponían todavía C. ¿Okay? Hoy en día la transmisión sexual es lo que más predomina, y hoy en día 400 millones de personas en el mundo tienen hepatitis C. Es una cosa impresionante. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico, ¿no? El cuadro, muchas veces los pacientes son asintomáticos, ¿no? Solamente el 20% hacen síntomas. Y ojo, en hepatitis B, el 20% nomás va a la cronicidad. Mientras que en la hepatitis C, el 80% va a la cronicidad. Ese es el problema, que el 80% va a la cronicidad. Y entonces, cuando me sale positivo, me hacen el RIVA. Parangón con VIH. Cuando en VIH me sale positivo el ELISA, me hacen water blot para certificar. Y cuando me sale positivo, ¿no?, el anticuerpo para hepatitis C, lo confirman con el RIVA. Y de ahí pasa del RIVA a hacer la carga viral. ¿Y por qué necesita carga viral? Porque ese paciente tiene que ir a tratamiento. Ahí yo puedo esperar en el B que 0 convierta, pero acá no puedo esperar, porque ya sé que el 80% va a ir a cronicidad. Entonces preferibles de una carga viral, tipificar, hacer el fenotipo, porque hay 5 fenotipos, hay que ver qué fenotipo, hay fenotipos más agresivos, hay fenotipos menos agresivos, y de acuerdo al fenotipo, darle el tratamiento. Resumen de la hepatitis B, regresamos. Estos son los vírgenes, ¿no?, que ya no se encuentran acá en esta sala, no hay ninguno, porque están vacunados, que no me han dicho ustedes, ¿no? Por eso me refiero, ¿eh? Entonces no tienen antígeno, no tienen core, no tienen anticuerpo contra superficie. Ya se molestó la colega, dice, ¿cómo va a decir eso? No, tengo chineado. Entonces dice, estos son los susceptibles. Entonces todo negativo, antígeno, anticore y anticuerpo contra la superficie, ¿ok? Pero si yo tengo
el superficie negativo, ¿no? Y tengo el anticore y el anticuerpo de superficie positivo, este es infección natural curada. Este paciente curó naturalmente. O sea, tiene anticuerpo contra superficie y tiene el core, porque el core lo va a tener siempre, es memoria, pero no tiene antígeno de superficie. Ahora, si el paciente tiene antígeno de superficie negativo, todo negativo, y como decía, solamente el anticuerpo contra superficie, vacunación. ¿Ok? Vacunación. Si el paciente tiene antígeno positivo, o sea, todo casi positivo, antígeno positivo, anticore positivo, pero del anticore tiene IgM positivo, eso es lo que marca. Ese IgM ¿qué me dice? Que está agudamente enfermo. Entonces siempre cuando si ustedes ven que le ponen IgM de core, allá, busquen la respuesta, agudamente enfermo. Esa es enfermedad aguda. Infección aguda, si quieren. Infección aguda, enfermedad aguda, ¿no? Etapa aguda, como le quieran poner. Pero si tiene el IgM de core, es agudamente enfermo y tiene superficie. Tiene superficie positivo, tiene el core positivo, pero el IgM ya está negativo, no es fase aguda. Obviamente no ha curado porque tiene superficie positivo, no tiene superficie positivo, está crónicamente infectado. Este está haciendo puré su hígado. Y que tenga positivo, que tenga negativo de superficie, positivo el anticore y positivo el negativo de superficie, es que está en periodo de ventana. Hay varias posibilidades ahí, ¿no? Hay varias posibilidades ahí. Y ya para terminar, quedó claro eso, ¿no? Quedó claro eso. Siempre vienen preguntas. Hepatitis también es algo que yo les metería 5 preguntas, porque en realidad uno tiene que nosotros tenemos tanto C como B. Tenemos más B que C, pero C está creciendo demasiado, porque es transmisión sexual, ¿no? Así que usen su preservativo siempre. PSA. ¿Qué es un marcador tumoral? Un marcador tumoral es una enzima o una proteína, es una enzima o es una proteína, ¿no? Enzima o proteína, ¿no? Que enzima o proteína que se eleva cuando una clona se reproduce. O sea, enzima o proteína. Entonces, una clona, por ejemplo, la clona de las células prostáticas. Cuando las células prostáticas se reproducen, producen una proteína que se llama antígeno prostático específico, PSA. Normalmente siempre se produce, pero cuando esta clona se reproduce en exceso, neoplasia, ¿no es cierto? Neoplasia, se reproduce en exceso, entonces va a subir ese marcador. Ejemplo, las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas, ¿no? Adenomatosas, exocrinas, tienen un marcador de proteína que se llama CA19.9. Entonces, ¿no? Ese es el CA19.9. Siempre se reproducen en forma normal. Por eso que cuando tú pides un CA19.9 tiene un valor normal, ¿no? Que va hasta 35 es normal. Pero cuando alguna de estas glándulas produce un adenocarcinoma, que es el cáncer de este tipo de clona, ¿no es cierto? Entonces se va a elevar el CA19.9, marcador de adenocarcinoma. ¿Ok? Ese es el concepto de marcador tumoral. El DHL, que lo habíamos dicho, como hay una excesiva producción de células hematológicas y estas se eliminan con mucha facilidad también por el vaso, entonces el DHL se eleva tremendamente. ¿Ok? ¿Se entendió un poco la figura? Entonces, en el PSA, que es fundamental, miren ustedes que el PSA se puede elevar. El problema es que se puede elevar en condiciones que uno no puede. Olvídense el tracto rectal, ¿eh? El tracto rectal no eleva el PSA. Eso ya está demostrado hace varios años. Pero, por ejemplo, reciente eyaculación, hasta 48 horas puede mantener el PSA elevado. Pero para tomar un PSA, olvídate el mañanero, ¿no? Ni choque fuga, tranquilo, 48 horas por lo menos. Cuando tienes un PSA elevado, pregunta, ¿has tenido RS en las últimas horas? Claro, ya, entonces, repite. Manipulación de la próstata, pero no está el tacto rectal. Miren, masaje vigoroso, hasta una semana. Masaje vigoroso. De interpretación, ¿no es cierto? Es que es bien difícil poner lo otro. Parece mentira, ¿no? Pero cuando uno lee la letra chiquita de esto, se refiere efectivamente a lo que están pensando. A lo que están pensando. Entonces, si el paciente es homosexual y tiene actividad, ¿no?
tiene actividad sexual de la que ya se imaginan, hay masaje vigoroso. Entonces el paciente por lo menos va a tener elevado el PSA una semana. La citoscopía también te la eleva una semana. Y miren, si le hicieron una biopsia de próstata, hasta 4 o 6 semanas. Pero lo que quiero que atiendan más es a esto. Este es un gran problema que no tenemos en el hospital. Doctor, mi papá tiene el PSA alto. Yo he hablado con un amigo y me dice que tiene que hacer una biopsia. Señora, su papá tiene una infección urinaria. Infección urinaria en varón es sinónimo de compromiso prostático siempre. Siempre. O sea, un hombre no puede hacer infección urinaria sin comprometer la próstata. ¿Okay? La próstata siempre se compromete. Entonces, si compromete la próstata, el PSA siempre se va a elevar. En gente joven, como ustedes, ¿no? Generalmente está más asociado a ETS, ¿no? Y por eso que cuando ustedes traten a gente joven, siempre denle el antibiótico que les guste y súmenle siempre doxi. O sea, siempre manejen clamidia adicional. No siempre denle su doxi por 10 a 14 días, de preferencia 14 días. Pero incluso los ancianos que están con sus ondas, los postraditos, los que tienen su próstata grande, hacen su mitus a repetición, siempre van a elevar el PSA. Y el gran problema es pedirle PSA a ese paciente. Porque después crea el problema de que está elevado el PSA y doctor, usted no lo quiere hacer, no quiere hacer la biopsia, van hasta el fiscal. Dicen, pero señora, ya, tiene que esperarse 30 días. Mentira, debería esperar 3 a 6 meses. Pero a menos para que se calme, uno le dice, tiene que esperar por lo menos 30 días. Ya después de 30 días le sigues soplando la pupa. Pero ese es el gran problema. Incluso finasteride, hasta 3 a 6 meses te eleva el PSA. Entonces, un PSA, para darle valores nada más, un PSA mayor de 4, generalmente, si no tiene ninguna de estas condiciones, nos obliga a hacer una evaluación. Ecovesicoprostática, de preferencia transrectal, tacto rectal por un dedo entrenado, ¿no? El mío no está entrenado, yo no hago tacto rectal hace muchos años. Usted, de preferencia que lo haga un urólogo siempre, ¿no? Siempre ese tipo de procedimiento invasivo es mejor que lo haga siempre quien está haciendo, ¿no?, a diario. Porque yo, por ejemplo, en el hospital confío en 2 urólogos que creo que tienen traductor en el dedo, ¿no? Porque entran y dicen, este es cáncer, Lucho. Y bueno, todo el mundo dice, no es si es cáncer. Ya es el dedo entrenado, dedo mañoso ya, pues, ¿no? Entonces ese paciente le hace su ecovesicoprostática, su TR por un dedo entrenado, ¿no? Y adicionalmente a eso le puedes hacer un PSA libre y determina si no. Si tiene más de 10, ¿no? Entonces esta es evaluación, o sea, estudio, su eco, todo. Más de 10, le vas a hacer todo eso, pero además de eso, más de 10 ya tiene indicación de biopsia. En el más de 10 ya uno dice, sí hay que hacerle biopsia. A ese sí hay que hacerle biopsia. Más de 100, ya pues no te pases. Pero más de 100 se correlaciona con compromiso óseo del cáncer de próstata. Entonces el paciente, en el contexto de que ya tiene su cáncer, más de 100, tú puedes decir a ojos cerrados, ese paciente ya debe tener tomado hueso. Háganle su fosfatasa alcalina, ácida, su gamografía, si no hay gamografía, su survey óseo. ¿Dónde tiene dolor, papá? En la espalda, su placa, ya está tomado, tiene lesiones blásticas, etcétera. Más de 100 se correlaciona ya con... En los últimos años, hace un par de semanas salió una revisión muy interesante, porque en los últimos años ya veníamos nosotros haciendo. En pacientes ancianos nosotros ya no queríamos hacerle biopsia, ya no estamos haciendo biopsia. Con el PSA nomás decíamos, este es cáncer, ya le dábamos tratamiento. Eso a veces nos decían que estaba de mal, y ahora hace 2 semanas, el último Task Force nos demuestra eso. Recomienda que en pacientes postrados, ancianos, mayores de 80 años, hacerles biopsia no tiene sentido. Manéjalo, se maneja con PSA, nada más, y le das tratamiento como infracáncer. Pero no vas a venir nunca a pregunta examen. Otros marcadores importantes, CA19-9, tiene una correlación de sospecha, pero no es diagnóstico, no es como el PSA. Y el CA19-9 sí nos puede ayudar. ¿Y cuál es la glándula adenomatosa más grande del cuerpo? Páncreas. Por eso que siempre se piensa que es páncreas, ¿no? Marcador de páncreas, no, marcador de adenocarcinoma. Lo que pasa es que la glándula exocrina más grande del cuerpo, ¿cuál es? El páncreas. Por eso que se correlaciona mucho con páncreas, ¿no? Pero todos los que tienen glándulas endocrinas, colon, estómago, en el non-small, el que es adeno-CA, también va a elevar CA19-9. Claro que no va a elevar en valores tan altos como si lo hace páncreas, ¿no? Páncreas llega a elevarlo más de 600. Incluso cuando páncreas lo eleva más de 600, el cirujano oncólogo dice eso es irresecable.
Eso se correlaciona con irresecabilidad del tumor. ¿Ok? Pero el CA19-9 nos sirve para evaluación diagnóstica, pero también nos sirve, más que nos sirve para seguimiento. El carcinoma embrionario, el CEA, el antígeno carcinoma embrionario, en cambio en diagnóstico no sirve para nada, pero suele estar alto en colon, más sirve para, después de diagnosticado el cáncer de colon, para seguimiento, pues fundamentalmente del cáncer de colon, también del gástrico, pero más del colon, ¿no? Ese es el CEA, ok. El CA125, pero creo que lo tengo acá a la vuelta, que tiene toda esta lista. El CA125 es un marcador igual, es un marcador mesotelial. Este es de la clona mesotelial. ¿Dónde tienes mesotelio? Peritoneo, pleura y pericardio. Entonces, en todas las condiciones donde tengas cirrosis, ascítico, etc., te va a dar eso, de fusión, incluso la fusión pleural. Entonces, el CA125 es mesotelial. Claro, porque todo el mundo dice que es ovario, pero todo el mundo dice que es ovario. Lo que pasa es que el ovario es un órgano metido en el peritoneo que no tiene meso. Es el único que no tiene meso. ¿Y cuál es su meso? El peritoneo. Entonces, cuando hace neoplasia desde el inicio, ya invade peritoneo. Por eso que rápidamente eleva CA125. Por eso que hay esa correlación, pero no porque sea su marcador específico, sino que lo hace por esta relación, ¿no? Ahora, CA125 alto lo puedo tener yo en ascitis, en derrames pleurales, ¿no? En el síndrome MACE, ¿no? En el síndrome MACE, que ojo, que el síndrome MACE, yo estoy viendo que muchos piensan, es fusión pleural, ascitis, en fibroma, en neoplasia benigna, no maligna. MACE es benigna, ¿ok? Entonces, es fibromas. Es neoplasia benigna más ascitis y efusión pleural asociada, sea 125 alto, ¿ok? Entonces, generalmente es así. El MACE, en todas esas condiciones hay. Y para terminar, alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína, no se olviden, muy buen marcador. ¿Sí sirve para diagnóstico? Claro que sí. Seminoma. Todos esos que la tienen grande, el seminoma es un cáncer muy invasor. Dentro del patrón diagnóstico, beta-2 microglobulina, beta HCG, o sea, hormona gonadotriónica fracción beta, se eleva tremendamente y se eleva alfa-feto en el seminoma, en el cáncer puro de testículo, ¿no es cierto? Gente joven, muy agresivo, pero que responde muy rápido también a la quimioterapia, ¿ok? Y ya cuando hagamos radiología les voy a mostrar la clásica caída de globos, la imagen clásica, deben verla, ¿por qué? Porque yo con esa imagen he hecho muchos diagnósticos de cáncer de testículo, porque también se ve en los cánceres de testículos de personas mayores, ¿no? Como son ya los sarcomas de testículo, que también tiene ese patrón. Entonces parece que ves el pulmón y ves nódulos, pero que son circulares perfectos, parecen globos. Por eso se llama caída de globos. Y cuando tú ves eso dices, ¿le has examinado el testículo? No. Levantas la sábana, bajas el pantalón, tremendo testículo. Entonces, 100% efectivo. Entonces, el alfa-feto nos sirve acá en testículo, pero también nos sirve en hígado, hepato-CA. El alfa-feto en hígado se eleva incluso en la regeneración, el paciente que regenera, o sea, han estado ustedes en una faena alcohólica brava y después, cuando se calman, comienza a regenerar el hígado y le va a subir el alfa-feto. O sea, la regeneración produce, pero también esa regeneración también produce el alfa-feto cuando produce el hepatocarcinoma. Y el hepatocarcinoma va a depender si tiene antigenemia para B, para hepatitis B. Si tiene antigenemia para B, ¿no? Entonces uno dice, hepatocarcinoma, ya tengo un nódulo en el hígado. Entonces tengo un nódulo en el hígado, ok, por ecografía. B positivo, si tiene más de 100 de alfa-fetoproteína, ya no lo biopsio. Eso es hepatocarcinoma sí o sí, a ojo cerrado. Pero si es B negativo, lo biopsio.
ahí sí lo tengo que biopsiar. Pero si es negativo y tiene un alfa-feto mayor de 1000, tampoco lo biopsio, es hepatocarcinoma. O sea, hay utilidad ahí en la alfa-fetoproteína y también para el seguimiento de estos pacientes, ¿ok? Preguntas sobre marcadores tumorales, ¿alguna más? Estos son los más útiles, los que más van a ver, CA125, y el CA15-3, que es un marcador de mama intraductal fundamentalmente, ¿ok? Del cáncer de mama intraductal. CA15-3 sirve más para seguimiento postquirúrgico, postquimio, ¿no? Le utiliza mucho el oncólogo para sospechar recidiva, es muy sensible para recidiva, ¿ok? Para mama, CA15-3. Y el cifra 21 no es muy útil, pero se relaciona a small cell, pulmón, ¿ok? Pero no es muy útil, porque la gran mayoría son no small cells. Entonces no pidan a cualquiera. Cuando uno sospecha de small cell, ahí sí, cifra 21, ¿ok? Esos son los marcadores que usamos más en el país, los más útiles, y esa es la utilidad que tienen. La próxima clase de laboratorio vamos a realizar toda la parte inmunológica fundamentalmente y microbiológica, ¿ok? Gracias. Hasta luego.